Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la penúltima cita del ciclo de conferencias que, con motivo de aquella llegada hace 3 siglos del Regimiento Tercio Viejo Sicilia, entonces Regimiento África, a esta ciudad, ha organizado junto a la Asociación de Historiadores de Borchiriac 5 Villas. Un largo ciclo en el que hemos tocado bastantes aspectos laterales o que tienen una relación específica con toda aquella efeméride, aquella guerra total en aquel momento en el que nuestra ciudad estuvo involucrada. Sin embargo, hoy, don Alfonso Mateo Sagasta Llopis, escritor, historiador, librero, arqueólogo, va a dar otro tipo de conferencia. Quizás don Alfonso es conocido por aquella trilogía de Isidoro Montemayor, que empezó con Ladrones de tinta, El gabinete de las maravillas, etc., y otras tantas como Caminarás bajo el sol, Las caras del tigre, aunque esta es policíaca, y aquella del 2007 de Mala hoja, avalada por numerosos premios y la crítica española e internacional. Hay una característica que une a todas estas obras y es la combinación del rigor histórico junto a la narrativa. Quiero hacer hincapié en lo de historiador. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado demasiado a que la historia la escriben todo tipo de personas que se creen que tienen los conocimientos y los métodos adecuados para hablar de ciertos temas. Por hacer una analogía, cualquiera que vaya a un dentista le gustará ver en la pared colgado el número de colegiado de ese dentista. En este caso pasa lo mismo. La historia, con mayúscula, es una ciencia y como tal requiere no solo de los conocimientos que aporta esa carrera, sino del método científico que la avala como tal. ¿Por qué? Para que las posibles conclusiones que saque de cualquier estudio esté avalado precisamente por la certeza de una verdad aproximada. Todo esto nos lleva a la conferencia de hoy, un título muy curioso, llamativo, Romroy escoceses, pero que ya nos dice que, como he comentado al principio, aquella campaña en la que está inmersa nuestra ciudad era una guerra mundial en aquel momento, en aquel contexto, en el siglo XVIII. Desde entonces, la historia ha evolucionado y se ha contado de muchas maneras. Y hoy, con este pretexto como base de partida, don Alfonso Mateo Sagasta nos va a hablar de esas peculiaridades que la historia, los errores que se cometen al contar la historia, nos pueden traer los problemas del futuro. No quiero extenderme demasiado para no quitarle protagonismo. Sin embargo, decir que viene de Madrid expresamente para tratar este tema y francamente, para mí resulta un grandísimo honor poder presentar a don Alfonso, cosa que hace unos años hubiera pensado que era algo imposible. Señoras y señores, con todos ustedes, don Alfonso Mateo Sagasta, escritor, historiador y librero. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias al Tercio Viejo por invitarme a dar esta conferencia y darme la oportunidad, además, de reinventar la historia. Yo, por no llevarle la contraria a mi presentador, yo opino que la historia, lejos de ser una ciencia, es una disciplina. Y como tal disciplina, pues es una herramienta maleable y depende de nuestros intereses y de la forma que deseemos contarla, como la narramos. La diferencia fundamental es la historia es un relato y hay que distinguir muy bien lo que es el pasado, que son los datos constatables, de la forma en que se relatan esos datos, la forma en que nos contamos a nosotros mismos. Y ahora voy a intentar explicarles por qué creo que hay un enorme error en la forma en que nos hemos contado y nos seguimos contando, desgraciadamente. Creo que voy a empezar por explicarles qué es el paso de los españoles. En el 10 de junio de 1719,
A ver si soy capaz. Bien. El 10 de junio de 1719 tuvo lugar en Escocia la batalla de Glenshill. La batalla de Glenshill es un combate en el que Inglaterra, con el Joseph Whitman al mando, con 1.600 hombres entre infantería y caballería y una batería de 4 morteros, que fueron definitivos para la victoria, lucharon contra un ejército extraño formado por 1 millar aproximado de Highlanders escoceses y 300 españoles. 300 españoles que ocuparon una de las cimas de las colinas que había en Glenshill y sostuvieron el combate. Los ingleses lo primero que se dieron cuenta fue la debilidad de los regimientos de los Highlanders, la desorganización de los clanes Highlanders, con lo cual los morteros los dedicaron a bombardear a los clanes Highlanders y el cuadro de los españoles se mantuvo imperturbable durante prácticamente toda la jornada. Y cuando ya se desbandaron estos clanes Highlanders, entonces los ingleses se centraron en el cuadro español, que los españoles aguantaron el envite británico de acuerdo con los escoceses para dar tiempo a los escoceses a huir, por una simple razón. Los escoceses eran traidores a su rey y como tales habrían sido ahorcados. Los españoles, sin embargo, eran combatientes, eran enemigos y como fueron luego, llegado el momento de la retirada, se rindieron y fueron tratados con todos los honores. Fueron llevados a Portsmouth y luego reembarcados a España. El caso es que este paisaje que ustedes ven, que está en Escocia, recibió el nombre del Paso de los Españoles y todavía se sigue llamando así, y la colina es la colina de los españoles. La batalla de Glenshill es importante porque es la última, se supone, porque luego en realidad el suelo inglés como tal hay una anterior, pero la última en las islas británicas que tienen lugar contra un ejército extranjero, que son estos 300, que además el número de 300 siempre suena como bonito, ¿no? Parecen espartanos, parece un paso, los 300. Bueno, pues los 300 tuvieron un momento glorioso que curiosamente en la literatura, en la narrativa española no se ha tenido en cuenta. Solamente hay una novela que yo sepa, que es La última batalla, de Javier de la Orden Trimollet, donde hace que su protagonista, Larzaín, combata con estos 300 en 1719 y luego participará en la defensa de Cartagena de Indias a las órdenes de Blas de Lezo, como no, hablaremos de Blas de Lezo, contra la escuadra de Vernon en el 41. Pero aquí lo importante es ¿qué hacían aquí estos españoles? Estamos hablando de 10 de junio de 1719. Para ello vamos a remontarnos unos años. Vamos a remontarnos al Tratado de Utrecht y la Paz de Rasta, el Tratado de Utrecht y de Rasta de 1713 y 1714. Lo que están viendo en el mapa son los territorios de la monarquía hispánica, la monarquía católica. Quiero que cambiemos, y esto es el juego de esta noche, vamos a cambiar nuestra mente. No vamos a nombrar España en ningún momento. Este es el territorio de la monarquía católica. Castilla, Aragón, como ven los territorios son Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña. Esos son lo que prácticamente, si se fijan ustedes, esta es la herencia de Carlos II, es decir, casi lo mismo que recibe de su abuelo, de Carlos I. O sea, este es el bloque de lo que es la monarquía hispánica. Solo se han perdido una serie de territorios. Las Provincias Unidas, el Rosellón, Cerdaña, a través de la Paz de Westfalia, el Tratado de los Pirineos. O sea, se han perdido una serie de territorios, lo que pone Países Bajos, eso era de la herencia de Carlos, pero esos se han perdido. Pero esto es lo que por lo que disputan Felipe y Carlos VII. Muere Carlos II y viene la herencia. Y después de la herencia, después de la guerra de sucesión española, este es el resultado. Todos esos territorios que hemos visto antes, Luxemburgo, Franco Condado, Génova, Nápoles, Cerdeña, Sicilia, todo eso se supone que lo pierde España. Va a ser la última vez que diga España. Lo pierde España, lo pierde la monarquía hispánica. Y se supone, como ven ustedes, prácticamente casi todo se lo queda el imperio alemán.
Y esto siempre se nos ha presentado y se nos ha narrado como el fin del Imperio español. Es decir, el Tratado de Utrecht es el final de todo. A partir de aquí, topa abajo. Ya no hay solución de continuidad. La crisis es total, porque esto coincide muy bien con lo que se nos cuenta y lo que se elabora en el siglo XIX de lo que es la historia de España. Una permanente y lenta decadencia. Desde Carlos I, Felipe II un poquito menos, pero son los dos grandes, los Austrias mayores, que es como los bautiza Cánovas del Castillo, y a partir de ahí Felipe III, Felipe IV, Carlos II, todo para abajo, todo a peor, siempre a peor. Somos un desastre, somos un pueblo que no vale para nada, no hacemos más que perder territorios y esto es un desastre y no hay ningún tipo de posibilidad de solución. Porque la decadencia ya empezó en 1588, cuando Felipe II, en la famosa Invencible, en la Gran Armada, que decían Felipe II, en la Gran Armada tuvo el desastre que se supone que perdimos la gran flota y a partir de ahí, al perder el dominio de los mares, también decadencia absoluta. Nadie nos ha contado que en 1596 hubo otra gran flota igual, o sea, casi 10 años más tarde. En el 97 otra enorme flota también intentó entrar en Inglaterra. En 1601 otra flota envió Felipe III, la gobernada por Juan del Águila, que además acabó desembarcando en Irlanda. 4 flotas, no una, 4 flotas fueron las que se enviaron a Inglaterra y en ningún momento hubo una crisis total, siempre había más barcos. Es una cosa sorprendente. Pero en 1600 también se nos habla que tuvo lugar la batalla de las Dunas, en la cual el archiduque Alberto perdió el grueso de los tercios viejos. Y eso fue también la decadencia española. Dice, bueno, estamos hablando de 1600. La decadencia es larguísima. ¿Cómo es posible que en 1600 pasara esto y en 1643 en Rocroi también se nos dice que se perdieron los tercios viejos y eso marcó la decadencia española? Nadie nos dice que en 1643 en Tuttlingen se venció a los franceses en una batalla similar. Pero eso dentro de la narrativa histórica parece que no interesa. O sea, solamente es la decadencia de todos estos sucesos. Y, por último, el Tratado de los Pirineos, en 1659, donde perdimos también la hegemonía porque se perdió Artois y Rosellón y la Alta Cerdaña. Entonces, hombre, verdaderamente, cuando uno piensa en los enormes territorios que tenía la monarquía hispánica en América, ¿pero qué es el Rosellón? Es como una finca en comparación a México. Entonces, verdaderamente, la medida de la crisis y del horror de las pérdidas se mide siempre con una visión eurocéntrica. Es decir, parece que las grandes crisis son porque se pierde algún territorio en Francia. No se habla nada del resto de lo que es el imperio de la monarquía hispánica. Entonces se sorprende que el Tratado de Utrecht en 1714 se defina como el fin de la hegemonía hispánica. Y uno se pregunta que realmente ¿cuántas veces hemos perdido la hegemonía? Hemos perdido la hegemonía en 1588, en el 96, en el 97, en 1600, en 1643. Y entre medias, ¿qué pasaba? Porque de perder hegemonía a perder hegemonía, algo harían, digo yo. Puede que no hicieran mucho, eso lo vamos a intentar ver. Pero sí me gustaría plantearles la duda. Decir, bueno, vamos a intentar verlo con otra mirada. Vamos a intentar ver el Tratado de Utrecht con otros ojos. Ese mapa que les he planteado antes, ese mapa lleno de líneas amarillas y rojas, vamos a verlo con una mirada diferente. Vamos a limpiarnos de lo que sepamos hasta ahora. Esto que ven ustedes marcado en verde es los territorios controlados por los Austrias. Hablamos de una familia. Austrias orientales y Austrias occidentales. Son todos primos. Controlan prácticamente Europa. Cuando hablamos de los Austrias, estamos hablando de la Unión Europea. Estamos hablando que en realidad el mundo está dividido entre Austrias mayores, entre Austrias orientales, Austrias occidentales y Borbones. Prácticamente eso es lo que ahora mismo es la Unión Europea, porque hay poco, lo demás es periférico, digamos, el núcleo general es ese. Pero es que además
vamos a intentar definir qué es la monarquía hispánica o qué es la monarquía católica. Es una monarquía compuesta. No existe una corona, no hay un rey de España. El título de Felipe, por ejemplo, Felipe III, es rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias orientales y occidentales. Bueno, eso es la ristra de títulos que tiene el rey. El rey, cuando en realidad cuando estamos hablando de la monarquía hispánica, estamos hablando de un conglomerado político y social similar a lo que es el imperio de los Austrias orientales. Es muy parecido, además, la forma de gobernarse. Los Austrias orientales, como ven ustedes, está Austria, Croacia, Hungría, Bohemia, todo ese conglomerado que es lo que se supone que son el núcleo del imperio. Nunca hablamos de él como si fuera Austria. Nunca hablamos de Austria ganó o perdió. Sin embargo, decimos España ganó o perdió. Hay que corregir esa idea, no es España. La monarquía hispánica o la monarquía católica ganó o perdió esos territorios. Esa composición como monarquía compuesta la han intentado corregir durante el siglo XVII prácticamente. Todos los gobernantes han visto el problema que suponía eso. Frente a una Francia unificada que cada vez que conquistaba un territorio destruía cualquier tipo de base cultural, unificaba el idioma e incorporaba la legislación, imponía la legislación francesa central. En la monarquía hispánica no pasaba eso. El sistema de gobierno era distinto, era por consejos. Cada reino tenía sus distintas formas de gobierno y su diferente estructura. De hecho, tanto el duque de Lerma, valido de Felipe III, como Olivares, valido de Felipe IV, intentaron y vieron el problema de debilidad que suponía eso. Y los dos intentaron unificar y crear de verdad algo que se llamara corona o monarquía española, o crear algo similar a lo que fuera España, cosa que ninguno consiguió. Solamente se consiguió o se empezó a conseguir en el siglo XIX con Quintana y Egaña, pero a principios del XIX, cuando ya esa idea, el liberalismo, sí trae esa idea de comunión y decir, no, es que la necesidad de crear un pueblo, sobre todo cuando la soberanía está ya en el pueblo. Pero lo que estamos viendo aquí es no una política de naciones europea, sino una política familiar. El caso es que estamos pensando en que los reyes, el rey, es capaz de sacrificar uno de sus territorios, como es Castilla, por ejemplo, para defender otro, que es Flandes. Para el rey es lo mismo. El rey es parte de sus fincas, para el rey es parte de su territorio. Él no entiende la diferencia. Lo que saca de Castilla lo invierte en Flandes y ¿qué? No hay ningún tipo de responsabilidad nacional en lo que está haciendo, puesto que todo es un patrimonio familiar. Y lo administran como un patrimonio personal. Luego, el conflicto a la muerte de Carlos II no es un problema nacional, no es que España tenga un problema familiar, puramente familiar. Pues un señor que se muere y que tiene dos presuntos o posibles herederos. Y es un patrimonio familiar el que se está heredando. Son dos primos, los dos que compiten son dos primos. Les he puesto esto, no intenten ni leerlo, simplemente jueguen con los colores. Lo he puesto en distintos colores para que veamos un poco de qué estamos hablando. En verde están los miembros del imperio, la monarquía hispánica en rojo y los franceses en azul. Si se fijan ustedes, tanto Carlos VI como Felipe V son primos y entre los dos tienen antepasados comunes y están mezclados las distintas ramas de las distintas familias. Es decir, en realidad no son dos familias compitiendo, es la misma. Cuando hablamos de Austrias y Borbones, son la misma familia. Eso diríamos de cualquier familia normal. Cualquier familia normal, los hijos de tu hermana son tus sobrinos, no son el enemigo. Entonces, por eso quiero que abramos un poco la mente cuando hablamos de lo que es la monarquía hispánica y lo que es, en realidad, la política europea
de principios del siglo XVIII, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que es o lo que nos han contado hasta ahora. Felipe, que es el que se hace al final con la corona, la madre de Felipe era Mariana de Baviera, nieta de Mariana de Habsburgo, la abuela María Teresa de Habsburgo y la bisabuela Ana María de Habsburgo, Ana de Austria. Bueno, imposible memorizar ni recordar, da igual. Carlos es lo mismo, son primos por varios cruces de distintas familias, los dos descendientes por línea femenina y los dos segundones cada uno en su familia. Es decir, Felipe es hermano del que va a ser heredero de Francia, con lo cual no tiene aspiraciones a llegar a la corona francesa, en principio. Ahora veremos cómo se complican las cosas. Y Carlos es hermano del emperador, es decir, los dos, ninguna posibilidad de hacerse con ningún tipo de poder real, salvo muere el tío Carlos y entonces, oye, pues ahí hay una herencia a la que hay que aspirar. Y ahí se dividen. Los dos aspiran a la herencia y los dos, además, consiguen apoyos externos que son los que van a ser importantes en este momento. A Felipe, Francia, evidentemente, y Carlos, sobre todo, Inglaterra y Holanda. La guerra está más o menos equilibrada, pero hay un problema. Muere José I, que es hermano de Carlos. Y al morir José, pues claro, el heredero es Carlos, con lo cual ya Carlos se hace con el imperio. Y eso ya no le gusta a nadie. Claro, los ingleses dicen, oye, tú no te vas a hacer con el imperio y después encima, además, la parte occidental de la familia, también con la monarquía hispánica. Entonces, esto es un desastre, con lo cual los ingleses inmediatamente retiran su apoyo y fuerzan las paces. Los franceses encantados y llegamos a la paz de Utrecht. Pero la paz de Utrecht se plantea, como hemos visto antes, no con que España pierde y Austria gana o el imperio gana, sino simplemente es una división de herencia. Lo que estamos viendo es una división de herencia. Es decir, bueno, el imperio, vamos a dividir la monarquía hispánica en dos partes. Tú te quedas la parte occidental, la parte oriental, que es lo próximo al imperio, que es Nápoles, el milanesado, el Luxemburgo, Lorena, Alsacia, Flandes, el Franco Condado, en fin, eso se lo queda Carlos y el resto se lo queda Felipe. Y dices, hombre, parece injusto, parece injusto porque dices, hombre, se ha quedado más territorios Carlos o parecen más importantes, pero se nos olvida esto. En la parte de Felipe está todo América. Es que Felipe, en esa división, se lleva lo gordo. El Felipe se lleva la península, Canarias, Baleares y todo América. Toda América, toda la parte occidental de la herencia se la queda Felipe. Y hasta Filipinas. O sea que en realidad es claramente el beneficiado de esa división. Porque no se puede decir que España perdiera o ganara nada. Porque no decimos tampoco que Austria ganó o perdió nada. El emperador ganó y el rey perdió. O bien la herencia se dividió entre dos partes. Porque también tengamos en cuenta una cosa. Cuando Felipe entra a gobernar, trae a su séquito, trae a su gente. ¿Y quiénes eran de verdad las cabezas de esta nueva monarquía hispánica? El primero, Felipe V, evidentemente, francés, hijo de Luis, gran delfín de Francia, nieto de Luis XIV y Teresa de Habsburgo. Ha ganado la corona, lo nombran rey con todos estos títulos que hemos dicho antes. Un hombre que se casa con una mujer, Isabel de Farnesio, italiana. Se casa, llega en viuda, llega con la princesa de los Ursinos, que es un poco la que gobierna todo, y al final consiguen medio engañar a la princesa de los Ursinos y le colocan a Isabel de Farnesio, que parecía una niña un poco tontarra, que obediente, pero inmediatamente en cuanto se casa con el rey, deja muy claro que de tonta no tiene un pelo, que tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere,
y además lo primero que hace es poner a la princesa de los Ursinos en la frontera. Esa misma noche, según la primera vez que la conoce, la monta en un carro, no le da tiempo ni a coger el equipaje y la envía a Francia. Esta mujer es hija del duque de Parma y heredera de los ducados de Parma, Piacenza y Toscana. Luego, son 3 condados muy importantes al sur de Milán. Son el corazón de lo que es de Italia. Y esta mujer está muy relacionada con este personaje, que es Giulio Alberoni. Alberoni es italiano, nacido en una aldea de Piacenza, cerca de Piacenza. Empezó a trabajar con Monseñor Barney, con el duque de Vendôme, con el que vino a España, y cuando Vendôme murió no se sabe si envenenado o no, pero bueno, parece ser que era un gran comilón y que se ve por indigestión. El caso es que el hombre muere y se queda, Alberoni se queda en España, pasa a formar parte del séquito del cardenal de Giudice, se convierte en embajador de Parma en la corona, en la corte española, y se hace fundamental de mediador con Isabel de Farnesio para traerla a España. Él es el que le dice a la princesa de los Ursinos que Isabel de Farnesio es la perfecta esposa nueva para el rey, la que la trae, la que la convence, la que lo coloca, y luego se queda con ella cuando ella echa a la princesa de los Ursinos. Es un hombre astuto, hábil, inteligente, italiano, digo. Y con él trajo a varios más. Antonio de Giudice, el príncipe de Salamare, que es fundamental, ahora veremos en qué circunstancias. Y con lo cual crean una plantilla de dirección de lo que es la monarquía hispánica completamente francesa e italiana. Digo, para que sigamos dándonos cuenta de lo que es este entramado político, muy lejos de las naciones y muy cerca de lo que es una gestión familiar, que trae a sus favoritos, trae a sus familiares y trae a la gente de confianza. Y dentro de esto nos dicen, es que España es un desastre, como hemos visto antes, ¿verdad? Siempre está en crisis. España es no hay manera de salvarla. Y dice, bueno, vamos a echar un pequeño vistazo a ver cómo estaban los demás. Porque claro, hablamos siempre de que la monarquía hispánica era un horror, pero ¿y los demás qué? Esa Inglaterra de que parece que cuando decimos Inglaterra parece que todo es perfecto, o Francia, madre mía, Francia, cualquiera. Pero, ¿qué les estaba pasando a esta gente? En Gran Bretaña había sido unificada recientemente. Es la primera vez que se nombra como Reino Unido, por un problema muy importante, que es, están en plena guerra civil de la lucha de los jacobitas, que es Jacobo II ha sido destronado, porque es un rey católico. Entonces, el rey católico fue destronado en 1688 por el ala Whig del Parlamento y por la ley de exclusión de 1679, que dice que ningún rey inglés puede ser católico. Es decir, se expulsa a Jacobo II, se trae, se nombra reina a María II Estuardo y a su esposo Guillermo de Orange, pero ellos no tienen hijos. Y entonces se establece el Acta de Derechos y es ampliada por el Acta de Establecimiento en 1701. Es decir, ¿cómo establecemos la sucesión de la corona inglesa? Pues primero María Estuardo y su esposo. Luego la hermana Ana, que es esta. La reina Ana. Y una vez que fallezca Ana, si fallece sin descendientes, que tuvo 16 hijos, los murieron los 16, una vez que fallece Ana, pues el pariente más próximo de María y Ana, protestante, que resulta que es el hijo de Sofía de Wittelsbach, que es Jorge I. Bien, justo antes de que muera Ana, muere Sofía, con lo cual en teoría ya habría sido la heredera, y su hijo es el sucesor. Jorge I llega a Inglaterra, Jorge I protestante, rey de Inglaterra. ¿Quién está enfrente? ¿Quién pretende arrebatarle la corona? Jacobo III. Jacobo II ha muerto y Jacobo III reclama la corona porque dice que es suya, aunque es católico. Entonces, legítimamente es suya, pero esta serie de normas que se han inventado a medias después impide que sea rey. Pero los escoceses le apoyan. Los escoceses consideran que sí, que es su rey legítimo, y ahí es donde empiezan las guerras jacobitas. No empiezan aquí, pero vamos, continúan las guerras jacobitas desde Jacobo II, Jacobo III, y
Este es Jacobo II. Y en 1715 estallan estas guerras jacobitas para intentar levantar Escocia y parte de Inglaterra, porque en Inglaterra también había católicos todavía. Entonces, parte de Inglaterra está dispuesta a apoyar a Jacobo contra Ana, parte de Escocia, y Jacobo está apoyado por Francia y por España. En este momento están entonces Inglaterra en una guerra civil importante, una guerra civil todavía que estamos en 1715, acaba de firmar el Tratado de Utrecht, pero hay un problema, hay un conflicto muy grave. ¿Y en Francia qué pasa? Pues en Francia todo parecía maravilloso. Están viendo ustedes aquí un cuadro donde está toda la dinastía, está la seguridad de la dinastía francesa. Luis XIV sentado, su hijo, el gran Delfín, de pie, va a ser su heredero, el nieto de Luis XIV, hermano de Felipe, de pie, que es el segundo rey, y la línea de sucesión está asegurada, y el pequeñito que será Luis XV, el niño. Bien, pues en 1711, Luis de Francia, el hijo, contrae la viruela y muere. Con lo cual, bueno, primer heredero, el gran Delfín, muerto. En 1712 muere el pequeño Delfín por sarampión. Y en septiembre de 1715 muere Luis XIV. Es decir, los tres adultos, la línea asegurada de la sucesión, mueren uno detrás de otro en 3 años. Y se queda Francia con un niño pequeño y con el trono abierto. Es decir, bueno, ¿quién es la persona que va a regir o que va a gobernar, que va a llevar Francia adelante en este momento tan importante en Europa, tan conflictivo? Y surge un personaje que es Felipe de Borbón, el duque de Orleans. Duque de Orleans, que es tío del pequeño rey, del pequeño Luis XV, anula la decisión de Luis XIV, porque Luis XIV había dejado en testamento que en caso de necesidad pues se debía establecer una regencia con el duque de Maine y una serie de elegidos. Felipe de Borbón anula a través del Parlamento esa disposición real, esa disposición de Luis XIV, y él se nombra gobernante de Francia y se nombra tutor y se nombra regente de Francia. Lo primero que hace inmediatamente para asegurarse el puesto es buscar la paz con Inglaterra, lógicamente, y abandona al jacobita, abandona al que están provocando el conflicto en Inglaterra, abandona a Jacobo II. Con lo cual, de otra forma también se aleja de España. Es decir, al abandonar a Jacobo II, abandona también la política unitaria con España y con Felipe V. Esta es la situación. Francia en una crisis política importante, una casi riesgo de guerra civil porque los príncipes de sangre se están moviendo. Nadie quiere tener un niño como rey y regente a Felipe de Borbón. Inglaterra en plena guerra civil y nosotros acabamos de pasar una guerra civil, pero ya tenemos un rey y tenemos una camarilla política con grandes ambiciones. Aquí es donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en un momento en el que, en teoría, ven ustedes que Parma y Toscana están ya de amarillo. Parma y Toscana son los dos territorios que aporta Isabel de Farnesio a la monarquía hispánica. Es decir, lo aporta a los bienes familiares, es decir, lo incorpora a la monarquía. Parma, Piacenza y Toscana. No en este momento, porque ella todavía no es heredera, todavía no ha muerto su padre. Tiene que morir el padre y luego tiene que ganarlos con las armas, en realidad, porque claro, aquí nadie quiere tener, sobre todo a las puertas de Milán, otra vez a la monarquía hispánica presionando. Entonces, empieza un largo conflicto por recuperar esos territorios. Y luego viene el plan de Alberoni en distintas etapas. Hemos visto todo lo que ha perdido. Ven ustedes todo lo que está en rojo y lo que está en verde son los distintos pasos que planea Alberoni para recuperar lo que habíamos perdido en Utrecht. En primer lugar, la conquista de Cerdeña, que la inicia en 1717. La expedición a Cerdeña es
fabulosa. O sea, funciona como un reloj. Son muchos miles de hombres, 8.500 hombres y 500 de caballería. Desembarcaron en la isla y la ocuparon sin ningún problema. Ningún problema de abastecimiento, de armada, fuerzas, perfecto. Al año siguiente, la conquista de Sicilia. 38.000 hombres se movieron a Sicilia y se hizo lo mismo con gran parte de Sicilia, pero aquí ya se complica el asunto. En cuanto se toma Sicilia, ya los contendientes, los de alrededor, reaccionan. Entonces, claro, el imperio reacciona y protesta que se están incumpliendo lo que se había acordado en el Tratado de Utrecht y presiona a Francia y a Inglaterra para que, por favor, medien en esto que estamos viendo, que es una nueva expansión de la monarquía hispánica en Europa. O sea, se están volviendo, están recuperando esos territorios. Y, efectivamente, en el 11 de agosto de 1718, sin mediar declaración de guerra, la Armada Británica hunde la flota española en Passaro, con lo cual dejan aislado a ese ejército de 38.000 hombres y se quedan bloqueados. Y un poco después, en diciembre, el Reino Unido declara la guerra a España. ¿Qué pasa con... ¿Qué hace Alberoni en ese momento? Pues tengan en cuenta que todo esto lo está planeando un italiano, dirigiendo esta monarquía hispánica. Alberoni busca un acuerdo con Pedro I de Rusia. Busca una alianza con Carlos XII de Suecia para presionar tanto a Polonia y el norte de Bohemia como a los Países Bajos e Inglaterra. Es decir, está buscando aliados en el norte de Europa para presionar, para distraer a los ejércitos del imperio y de Inglaterra en el norte. Pero no le sale bien. No le sale bien porque Pedro I no se decide a atacar el norte, a entrar por Polonia, y Carlos XII de Suecia muere y su hermana y sucesora no se atreve a meterse en guerra con Inglaterra. Pero en Francia hay una operación muy interesante. Han muerto, hemos dicho, que todos los herederos legítimos salvo un niño, y teníamos a Felipe de Borbón de regente. Y entonces se dan cuenta de que, oye, realmente, legítimamente, el más próximo al rey es Felipe. Felipe y Luis Augusto de Borbón, el duque de Maine, que es este. El duque del Maine, que es el que en teoría Luis XIV había dicho que podía gobernar, empiezan a urdir una alianza con Felipe V de España, la monarquía hispánica, para representar al rey de Francia, empujando a Felipe de Borbón. Con lo cual, resulta que incluso empiezan a decir, ya que Maine no se ve con suficientes fuerzas, empieza a decir que, oye, que en realidad el verdadero y legítimo regente de Francia tenía que ser Felipe V. Tenía que ser el hermano del que habría sido el rey. Ese es el verdadero regente del niño, no el que está ocupando ese trono de forma injusta, esa regencia. Y entonces se encuentra con una situación verdaderamente importante, que es que resulta que el rey de la monarquía hispánica puede aspirar a controlar Francia, y además con apoyos muy importantes. Todo esto lo urde Celamare, que es el embajador en Francia, es el que empieza a establecer todas esas relaciones y empiezan a pensar cómo sustituir al regente, incluso secuestrándolo. Y es un riesgo real, es una posibilidad real que Felipe V ocupe la regencia de Francia. Y en caso de que muriera el niño, podría hasta ocupar la corona de Francia. La alarma es en toda Europa, es decir, España no es tan irrelevante como nos han hecho creer. Este tío, este señor, este rey, verdaderamente tenía posibilidad de gobernar, tenía posibilidad de llevar adelante este proyecto. Lógicamente, ¿cómo reacciona el regente de Francia? Declarando la guerra a España. Lo primero que tiene que hacer es evitar eso como sea, evitar que descubrir este complot, detener a Maine, echar a Celamare y declarar la guerra automáticamente a España, que es en 1718 se descubre la conjura, y el 9 de enero de 1719 Francia declara la guerra a España, que es cuando entra en Guipúzcoa y poco después en Cataluña.
Todo este episodio se narra en una novela francesa, que es El caballero de Armental, de Dumas. Una novela que trata de... en realidad es una novela de amor, es un melodrama, son el caballero de Armental, que es Raúl, y la bella Batilda, pero todo es el trasfondo de Celamare, la conspiración, el intento de... o la posibilidad de cambiar la regencia de Francia. Y lo importante de esta novela es que el trato que se le da a España es absolutamente respetuoso. Y digo a España porque Dumas sí habla del rey de España, porque es como se le conocía habitualmente para acortar. Es absolutamente respetuoso. Es decir, oye, es que España daba miedo. O sea, daba miedo el que el rey de verdad intentara o pudiera dar ese paso. Y es un complot real, un complot realmente plausible. Y la sensación que da es de respeto y temor, y de luego en ningún momento el peligro que supone la amenaza de la monarquía hispánica sobre Francia y sobre Europa es nada desechable. Esta es la duquesa de Maine. Ella es un poco en la novela la protagonista del complot, la que organiza todo, la que lo prepara, la que da las órdenes, la que da las instrucciones. Pero todos da la sensación de que los españoles no somos los únicos en tener conflictos sucesorios. En Francia esta novela nos habla claramente de un conflicto sucesorio que está pasando en este momento, pero también nos recuerda todo el conflicto que hubo en la herencia de Luis XIV, con todas las guerras de la Fronda. En fin, los conflictos son constantes y permanentes. Y ya digo que el tono es de absoluto respeto. Eso en cuanto a Francia. Pero en cuanto a Inglaterra, volvemos en lo mismo, es el punto 5 y 6, planea dos cosas distintas. Por una parte, el punto 5, desembarcar al oeste de Inglaterra un ejército de 5 navíos de guerra y 22 de transporte con 5.000 hombres al mando de James Butler, duque de Ormond. Luego estamos en otro envío a Inglaterra, otra nueva flota a Inglaterra. Y por otra parte, el punto 6 sería la invasión por Escocia. Es decir, envían 5.000 hombres al país de Gales y 300 a Escocia. 300 a Escocia muy bien armados con oro y armas para armar y pagar y levantar a todos los clanes de Highlanders de Escocia. Y por otra parte, el proyecto de Ormond. Y los dos salen mal el plan de Gales y viene el de Escocia. Mal el de Gales porque otra nueva, yo no sé, tenemos una historia con los vientos curiosa, eso es una permanente desastre. Fracasa la flota no consiguen desembarcar la flota de Ormond y entonces al final se quedan aislados los 300 de Escocia, se quedan solos, no saben, tardan en decidir qué hacer. Llegan las noticias, los escoceses no se deciden. Ellos han desembarcado, no sé si lo ven, donde pone Highlands, hay 2 puntos rojos, 2 puntitos rojos, pero bueno, las tierras altas cerca del lago Alsh, bueno, es ahí, ¿lo ves? 2 puntitos rojos ahí pequeños. Uno es la fortaleza, Eilean Donan, que es esta, además salen muchas películas. Pues resulta que esta fortaleza fue ocupada por los 300 españoles, ahí es donde dejaron las armas y el oro, y ellos se internaron por las tierras altas. Ahí quedaron 45 hombres y el resto siguieron por las tierras altas hasta la batalla, hasta Glenshield. El 13 de abril del 19, Eilean Donan fue bombardeado, lo bloquearon los ingleses, fue bombardeado, fue semidestruido y capturaron a los españoles. Hay 2 versiones, una que capturaron a 2 nada más o a 3, otra que capturaron a los 45, parece que capturaron a los 45 españoles, bombardearon, ellos directamente yo creo que debieron salir de la fortaleza, no había nada que hacer, no tenían artillería y nada más que aguantar el bombardeo de las fragatas. Y luego los capturaron y se los llevaron a Portsmouth con el resto. O sea, ahí no hay problema de
No es tan claro el número de bajas que hubo. Pero los demás decidieron seguir con la aventura de Glenshield. Y es donde entra Rob Roy en juego. Uno de los clanes Highlanders eran los MacGregor, uno de los clanes Highlanders que estos 300 españoles consiguieron unificar y más o menos armar, fueron los MacGregor. Rob Roy es un personaje mítico, no mítico, es un personaje real, pero del que se ha creado un mito y se han escrito muchas historias. El primero fue Daniel Defoe en un panfletito que se titulaba The Highland Rogue, Rob Roy, y en el 1728, Memorias de Guerra, en 1728, Memorias de Guerra de Capitán George Carleton, porque Defoe tiene mucho que ver además con la historia de España. Escribió una memoria de guerra de un combatiente en la Guerra de Sucesión Española, todo inventado que durante mucho tiempo se ha tomado por fuente histórica real. Se pensaba que Carleton existió y que había escrito estas memorias de guerra, y es un personaje de ficción inventado por Defoe. Pero él fue el primero que escribió sobre Rob Roy, pero el Rob Roy famoso, el que todos conocemos, es el creado por Walter Scott, y luego las películas que han ido haciendo, sobre todo esta con Liam Neeson, ¿no?, que es la de Rob Roy. Rob Roy es un personaje mítico, digo, dentro del mundo escocés, formaba parte del clan MacGregor, y fue herido en la batalla de Glenshield. Él se retiró, fue uno de los que se retiraron, uno de los grupos que se retiraron, y desapareció para nosotros. La relación con los españoles no tiene ninguna. En Rob Roy no aparece la batalla de Glenshield, no aparece porque tampoco fue importante realmente. No fue ninguna historia especial. En Rob Roy no se le nombra, pues Rob Roy, igual que el Caballero Armental, en realidad es una historia de amor. O sea, Rob Roy es una historia de un joven que se llama Frank Osbaldiston, que es medio desterrado, pierde la herencia de su padre porque no quiere ser comerciante, quiere ser escritor. Y entonces decide retirarse al monte, retirarse a escribir, y su padre pues, lo manda al norte a casa de un primo, y decide que envíe a uno de sus primos como heredero, que es Raslade, que es un tipo astuto, maquinador, un pérfido, malo, que le quita la fortuna, intenta dársela a Jacobo, todas las guerras jacobitas por debajo. Pero la historia de amor es la de este joven Frank Osbaldiston y Diana Vernon, que es una joven idealista jacobita. En realidad, toda la parte bélica, por así decirlo, no tiene mucha importancia en Rob Roy. Es todo una historia de amor un melodrama de la época. Y España, efectivamente, no aparece por ninguna parte en Rob Roy. Tampoco aparece Francia, porque en realidad también en este momento Francia podía haber sido importante. El rey, el heredero, había estado en Francia hasta hacía nada. Podía haber salido Francia perfectamente, tampoco aparece Francia. Y tampoco está la batalla de Glenshield. Podíamos tomar eso como un menosprecio a España, podía tomarse eso como una forma de decir, no, es que no se nos valora en la historia. Yo creo que no. Yo creo que la misión, o sea, el objetivo de Walter Scott, desde luego, no era exaltar a España ni a nadie, en todo caso a Escocia. Él era escocés y él quería contar una historia de Escocia. Nada más, no tenía ninguna otra pretensión. Y, en cualquier caso, la batalla de Glenshield ni fue ningún punto de inflexión, ni marcó el final de ninguna influencia de la monarquía hispánica en Europa, ni nada parecido, como parece que estamos continuamente viendo. Volvemos a que en 1719 Francia invadió Guipúzcoa y Cataluña. Y en 1719, en diciembre, a finales de año, el rey cesó a Alberoni. Es decir, toda esta política de Alberoni de recolocar a la monarquía hispánica, en el 19 fracasa, se hunde, porque claro, se ha levantado Francia, se ha levantado Inglaterra, el imperio, o sea, todos han vuelto otra vez, la cuádruple alianza se ha vuelto contra la monarquía hispánica y le han vuelto a poner la bota en el cuello a Felipe V. En 1725 se firma el Tratado de Viena, en el cual prácticamente, pues bueno, volvemos un poco, volvemos a lo anterior, pues al Tratado de Utrecht, pues se acepta más o menos todo,
se devuelve Sicilia. Hay un cambio donde ya a Saboya se queda con Cerdeña y Sicilia pasa al imperio, pero prácticamente lo mismo. Pero se queda así. Ahora hay una novedad, que se reconocen los territorios italianos de Parma, Piacenza y Toscana, que están al sur de Milán. Se los reconoce y se reconoce ya sin problemas. Y lo que están viendo ustedes aquí ahora mismo es el mapa de Europa de 1745, donde prácticamente, quitando el Franco Condado y los Países Bajos y Cerdeña, pero lo que es Italia y el núcleo, Saboya luego se perderá el año siguiente, Milán también, o sea que esto es un movimiento constante. O sea, pero en 1745 eso es la monarquía hispánica. Es decir, que 40 años o 30 años después del Tratado de Utrecht, prácticamente controlan la monarquía hispánica los mismos territorios. Y digo la monarquía hispánica, no España, porque, por ejemplo, Nápoles y Sicilia, se ha creado un nuevo reino de las dos Sicilias, pero forma parte de la familia Borbón. O sea, el heredero será Carlos III, que el que luego será nuestro Carlos III. Es Carlos. Y se ha creado el reino de Etruria, que el reino de Etruria va a durar hasta la época napoleónica, también dentro de la familia de los Borbones. Es decir, todo esto en realidad es un entramado familiar y sigue siendo un entramado familiar en 1745. Todo cambia, todo evoluciona. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que esa monarquía absoluta, esa monarquía obsoleta, en decadencia en 1714, resulta que vuelve a ser dueña de medio Europa en 1745? Todo es a partir de, pues claro, la impronta de la monarquía hispánica se refleja en la guerra de sucesión polaca, en la herencia de Carlos en Milán y en Parma y Toscana. En fin, los ejércitos de Felipe V se mueven en todo el territorio, lo cual hay una cosa curiosa. No es el ejército español, sino son los ejércitos de Felipe V, porque hay muchos españoles que siguen siendo fieles a Carlos y que combaten en Cerdeña, por ejemplo, porque juraron fidelidad a Carlos y siguen siendo fieles a Carlos y son parte del imperio. Es decir, porque estamos hablando de estructuras políticas que no tienen nada que ver con las naciones, que son supranacionales, que tienen que ver con la fidelidad y no con la ciudadanía, sino con el vasallaje, ¿no? Son unas redes diferentes. Esta es mi infancia. Yo estudiaba en un libro de lecturas históricas en cuarto curso, en el cual se hablaba prácticamente de la historia de España en el siglo XVII. Hablábamos de todo, la conquista de América, Colón, Pizarro, Cortés, nos leían, ¿no?, todos los textos, Carlos I, Felipe II, Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús, María Pita, Velázquez, Murillo, y de Murillo saltábamos al 2 de mayo de 1808. El siglo XVIII no existía, para nada, no, era un agujero negro. Porque en realidad cuando llegaron los Borbones, aquí le parece que la gloria hispánica está en los tercios y luego todo es un desastre hasta el 2 de mayo. Esa es la síntesis de lo que nos han estado contando que es nuestra historia. Ahora mismo pasa prácticamente lo mismo. Ahora mismo en literatura, que yo conozca, están los libros de Alfonso de Anvila con la Guerra de Sucesión, las luchas fratricidas de España, que son 14 volúmenes, y luego hay muy pocas novelas, no llegan a 10, 12 que yo conozca, con una salvedad y con un protagonista básico, Blas de Lezo. Blas de Lezo reúne entre 2008 y 2018, por lo menos que yo conozca, 11 novelas dedicadas a él, más no sé cuántas biografías, estudios sobre la conquista de Cartagena de Indias, todo tipo de trabajos históricos, hay de todo. Pero parece que es único, parece que nadie ha hecho nada más antes que Blas de Lezo, ni después. Y Blas de Lezo, evidentemente, responde a una realidad social y política actual.
O sea, el hecho de que nuestro interés por Blas de Lezo es una búsqueda de identidad nacional, de héroes españoles de renombre. Que dice, bueno, ¿no sería más lógico reivindicar de verdad la historia, que no es es fácil verlo? Es decir, oye, es que en 1745 el Tratado de Utrecht prácticamente estábamos igual. O sea, que todo no hay esta decadencia constante y permanente. No es tan difícil ver eso. Pero eso parece complicado contarlo, parece complicado decírnoslo. Estamos siempre con la historia del país cainita. Yo creo que es una cosa de Blas de Lezo. Tienes también ese otro sello, ¿no? de un hombre injustamente tratado, muere con 50 y pocos años, no se le reconoció el valor que tenía, igual que Cervantes, al fin y al cabo. Es un señor que también fue menospreciado y minusvalorado, no se le reconoció el valor. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que decía el mismo Cánovas del Castillo, presidente de gobierno, pero no estaba nada orgulloso de su gobierno ni de su nación. Y decía, no, pues es que somos un país miserable. Y, hombre, pues yo no lo creo, sinceramente, yo no lo creo. Creo que hay otras formas de narrarnos. Creo que no somos ese país cainita que se nos ha descrito siempre. Yo creo que ahí hay una comparación constante con otras naciones. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que en Francia no se dice que es un país mezquino porque le costó la vida a Rousseau, a Voltaire, despreció a esos grandes pensadores, e Inglaterra cortó la cabeza a Walter Raleigh. Dices, hombre, pero ¿y por qué no se dice que Inglaterra es mezquina o que Francia es mezquina? Porque también ha matado a esos grandes hombres y los ha humillado, los ha perseguido. Pues no, resulta que aquí los únicos mezquinos somos nosotros y estos señores, que también es muy dudoso, porque también se ha creado una fantasía, por lo menos en torno a Cervantes, desde luego, de esa miseria general y de país cainita, ¿no? Yo no lo creo, creo que todo lo contrario. No hay una gran decadencia. Para empezar, no hay un imperio español, hay un imperio de la monarquía hispánica que es distinto. No hay una decadencia de ese imperio, sino que la historia es continuamente flexible y además inalterable, porque es que es imposible tener 400 años de decadencia, no puede ser. O sea, nadie aguanta tanto tiempo con decadencia. O sea, llevamos 15 años, ¿no?, de crisis económica, ya no podemos más. Pues 400 años, piénsenlo, es imposible. Alguien sonreiría en algún momento en esta historia. Y basta con alzar un poco la cabeza y ver las guerras civiles que han tenido los demás. O sea, Francia, en Inglaterra, estaban igual. Los conflictos son permanentes y constantes. Y ya en el siglo XX estamos en lo mismo. Toda esta historia, nuestra historia, la historia que nos hemos contado, esta decadencia, nace a finales del siglo XIX. Estamos contando una historia que en realidad es reciente. Podemos cambiarla, podemos cambiarnos de otra manera. Yo no digo que no hay que modificar los datos están ahí, se los acabo de dar. Pero, ¿ustedes ven una decadencia infernal en lo que les acabo de contar? Yo creo que no. Yo, con mirar el mapa, veo que no hay esa decadencia tremenda, que todo es una evolución y que hay cambios, pues sí, a mejor, a peor, lo normal, lo que es una historia. Yo creo que es un momento necesario ahora, además, en la situación en la que estamos, de liberarnos de prejuicios y quizá, para mí, desde luego, los fundamentales para narrar esto son los historiadores por una parte, pero luego los poetas. Pues los poetas, los narradores, son los que nos van a dar esos mitos a los que agarrarnos. Pues la historia se recuerda, se memoriza y se establece por el grupo. No por lo que nos diga un historiador, sino por lo que sintamos, por lo que decidamos sentir. Y eso en gran parte son los poetas los que lo hacen, los que mantienen viva a Troya. Es Homero. Y porque Troya en realidad pues no existió. Es una ficción, pero de la cual vivimos todos. Y los 300 espartanos son otra ficción. No sabemos si son verdad. Solo hay un señor que nos cuenta esa historia. Uno. Se la pudo inventar. A lo mejor no existieron esos 300 espartanos,
pero nos lo queremos creer. Yo creo que la historia también funciona así y funciona con esas tendencias. Es decir, oye, vamos a dejar de pensar que somos un pueblo triste y mezquino y vamos a pensarnos de otra manera. A lo mejor resulta que no somos ni tan tristes ni tan mezquinos que los demás. Pues vamos a darnos una oportunidad. Nada más. Yo no sé si ustedes querrán preguntar o establecer un diálogo. Carlos. Se abre como siempre un turno de preguntas. Si alguien quiere romper fuego, vamos a decir, para hacer preguntas al ponente o cualquiera de los que estemos aquí en la mesa, para aclarar alguna cuestión con respecto a lo que nos acaba de exponer aquí Alfonso Mateo Sagasta. Así que si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda o alguna o le ha deprimido excesivamente lo que ha dicho Alfonso Mateo Sagasta, pues puede hacer una pregunta, se les acercará un Se han deprimido, he fracasado totalmente. Entonces, pues bueno, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, alguna precisión sobre este tema, yo creo que es interesante pues por una sencilla razón. Lo que nos ha venido a contar Alfonso ha sido pues que debería quizás aparecer con más frecuencia hechos como los que nos ocupan aquí, es decir, el hecho de que hay una campaña guipuzcoana del año 1719 que implica a un regimiento que todavía sigue existiendo, fíjense, después de 300 años, y sigue estando en la plaza, en la misma plaza que estaba hace 300 años, en el año 1719. Ese regimiento que es uno de los principales organizadores de este ciclo de conferencias que ya se va acercando a su fin con bastante público de éxito, como estoy viendo. Y bueno, pues ese regimiento estuvo aquí en el año 1719, hizo una defensa realmente memorable, muy novelesca si se quiere ver así, y bueno, realmente el objetivo de traer a Alfonso era para explicar todas estas cuestiones de cómo funciona la materia de las que están hechas grandes novelas como Rob Roy o como las novelas de Dumas. El Caballero de Ajarmental ha caído pues en una especie de olvido últimamente, bastante injusto, y bueno, pues no sé, supongo que les habrá sorprendido. Yo ayer mismo daba una conferencia sobre este tema en otra sala, en una de las salas de Tabacalera. Y sí, también vi la misma sorpresa en los rostros de quienes estaban allí, ¿no? No podían dar crédito de que nuestra historia fuera normal, vamos a decir, entre comillas, que fuera una historia como la que aparece luego en las series de Netflix o en las películas de Hollywood. Alfonso les ha intentado explicar eso, es así, y realmente, pues bueno, quizás el mensaje que se debe proyectar es ese, el de reclamar el público que está aquí, que esas gestas aparezcan, que no se considere... Siempre pasa una cosa muy curiosa, yo lo comento mucho, hay gente que me dice que claro, que lo que ocurre aquí en el País Vasco es historia local. Y yo respondo, entonces la batalla de las Ardenas es historia local de las Ardenas, o el desembarco de Normandía el día D es, supongo, materia para novelistas locales de unos 500 ejemplares en la zona de Saint-Lô y Saint-Méreglis, y al resto del mundo no le importa pues que un gran ejército desembarcó un 6 de junio de 1944 en Normandía. Es así como funciona la mente colectiva hoy día y es así como tratamos de corregirla, dando valor al hecho pues, de que un regimiento que existía aquí hace 300 años siga existiendo. Creo que debemos fijarnos en ese tipo de cosas. Creo que es la conclusión a la que se debe llegar a través de estas conferencias y de esta en concreto. Entonces, comprendo que les sorprenda, pero bueno, si no se han quedado muy atónitos, pues planteen alguna pregunta, pregunten alguna curiosidad y se les responderá. Así que, intentará al menos. Sí. Ahí se anima alguien. Sí, yo primero no ha sido nada aburrido su conferencia, me ha parecido interesantísima. Yo, al hilo de lo que usted estaba comentando, de que realmente en aquella época las guerras, y concretamente la de sucesión, era entre familias y por reparto de fincas, utilizando sus palabras, entre familias, ¿cómo se compatibiliza esto con una parte de historia que nos está contando un sector del nacionalismo catalán que dice que la guerra de 1714 fue una guerra de Castilla contra Cataluña y una pérdida, en cierta manera, de una parte de las libertades que tenía Cataluña, tema muy actual? Vamos a ver. No es una guerra de Castilla contra Cataluña, o una guerra de España contra Cataluña, porque también es la otra parte de plantearlo. No hay tal guerra de España, porque España no existe. O sea, Castilla es el corazón de la monarquía hispánica. De hecho,
gran parte de la financiación de la monarquía es a través de Castilla, pero no por Castilla como tal, sino Castilla, digamos, que avala los préstamos por el oro y la plata americana. América, de hecho, también es conquista castellana, no española, en gran medida, sobre todo hasta el siglo XVIII. En Cataluña ellos apuestan por otro heredero, no solo Cataluña, Aragón también, y Valencia. O sea, Valencia, Aragón, Cataluña, Baleares, apuestan por otro heredero que es Carlos. Entonces, no solo apuestan por otro heredero, sino que primero juran fidelidad a Felipe. Luego se pasan, deciden que Felipe no les va a garantizar sus derechos y juran fidelidad a Carlos. Para la política del momento ya son traidores, para Felipe. Es decir, que cuando Felipe... pasa lo mismo que en Glenshill con los escoceses y los españoles. Ya no son enemigos, son traidores. Entonces, a los escoceses, la monarquía británica, la monarquía... si los capturaba, los ahorcaba directamente. A los españoles, a los que capturan, los devuelven a España. Entonces, aquí pasa algo parecido. O sea, en realidad, cuando Felipe conquista esos territorios, son traidores a su corona y los castiga. Castiga a Cataluña, castiga a Valencia, castiga a Baleares, castiga a Aragón, no castiga al País Vasco, porque los fueros vascos se mantienen exactamente igual que estaban, porque los vascos juran fidelidad a Felipe desde el principio y luchan con él. Es decir, no hay, tenemos que entender la diferencia que hay del concepto. No existe la nacionalidad, no existen las naciones como las entendemos en el siglo XIX. Entonces, es un problema de fidelidades totalmente de soberanía al rey. Por ejemplo, ¿por qué Spínola, italiano, genovés, con toda su propia fortuna, financia la toma de Ostende? Porque es al servicio de su rey, y es un italiano, y el rey es Felipe III, que es español. Bueno, español. Está en Madrid. Claro, dice, eso no se entiende a no ser que entendamos lo que significaba el entramado de fidelidades de la época. Cuando he dicho antes que en Cerdeña había muchos combatientes de Carlos, muchos eran catalanes, muchísimos, que defendían las fortalezas de Cerdeña porque su fidelidad era para Carlos. O sea, no para Cataluña, sino para Carlos, que es distinto. Los catalanes que combaten en Barcelona no es por Cataluña, es por Carlos. Y de hecho mueren por Carlos, mueren por su rey, al que han jurado fidelidad. Y el otro, Felipe, que también habían jurado fidelidad antes de ser unos perjuros, pues luego cuando entra lo arrasa todo lo que puede, los castiga, les lima. Que por otra parte, también eso es curioso, por una parte elimina los fueros y privilegios, que también habría que ver qué son los fueros y privilegios. Cuando hablamos de los fueros siempre parece que es algo bueno. Cuando se habla de los privilegios parece que son algo bueno. Pero bueno, ¿es algo bueno para quién? Normalmente para las clases aristocráticas. Para el pueblo le da igual. O sea, entonces, claro, el concepto también bueno y malo también habrá que verlo. ¿A qué llamamos que el fuero es bueno? Pero desde luego ahí lo que se produce es ese cambio, ese castigo, que a la vez, al implantar las leyes de Castilla en Cataluña, ¿qué pasa? Que abre la puerta de América. Por primera vez, barcos catalanes comercian con América. Y por primera vez resulta que eso a Barcelona le sienta de maravilla. Es más, la conquista de Sicilia y de Cerdeña se monta en Barcelona, con todos los gremios y todo, poniendo en marcha la industria catalana. Es decir, que el cómo se vive ahora, la historia se vive desde el momento actual, y cómo la quieren contar, y cómo se quiere contar, y cómo es útil. Porque la historia siempre se cuenta mirando al futuro. Es decir, es absurdo empezar a discutir sobre si Cataluña, España... No, ¿qué quieren ahora? ¿El futuro cuál va a ser? Y a partir del futuro narramos la historia. Es como funciona la historia en realidad. La historia no se narra siempre mirando hacia adelante, no hacia atrás, porque hacia atrás puede decir lo que queramos. Hacia atrás
Depende de lo que queramos que diga, porque es muy fácil, con los mismos datos, sin mentir, sin mentir, con los mismos datos podemos decir lo que queramos, porque ¿quién da valor a los datos? Es que esto, mira, es muy importante. Dice, bueno, yo creo que no es tan importante, es mucho más importante esto otro. Depende. El problema es el futuro. ¿Qué queremos para el futuro? Y eso es lo que no hay ahora mismo. Ahora mismo no hay una proyección de futuro. Dice, vamos a ver, ¿qué futuro queremos? ¿Y qué futuro queremos o quiere España? ¿Qué futuro quiere Cataluña? ¿Qué futuro quiere el País Vasco? No está claro. No hay una definición en realidad de lo que queremos ser. Y ese es el problema que tenemos, que estamos dándonos cabezazos contra la pared. Es que en 1714, no sé quién, usted, en 1714 podemos decir lo que queramos de 1714. Para empezar, los que entraron y arrasaron Barcelona fueron franceses, ni siquiera fueron castellanos, ni españoles, ni la mayoría era de un ejército francés, ¿o no? Bueno, pues fueron los franceses. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, eso es tan... Pero fueron los franceses al servicio de Felipe. Claro. En fin, yo creo que la historia da el juego que queramos. De hecho, matizando, antes de que entre la siguiente pregunta, que ya veo que se van animando y me alegro, por rematar un poco lo que ha dicho Alfonso, hay estudios históricos escritos en catalán, por cierto. Yo leo catalán en círculos reducidos, como decía aquel otro político. Lo leo porque, bueno, todos los idiomas, digamos, latinos, por así decir, el italiano, el francés, el catalán mismo, pues tienen fuentes de información muy interesantes para el historiador de aquí. Y como no me cuesta ninguna dificultad al ser francófono, pues leer catalán o leer italiano, pues leo, ¿no? Y algunos artículos escritos por historiadores catalanes antes de que se montase todo este sigrán, que es una expresión catalana muy de argot, que significa bronca, por así decirlo. Han montado un sigrán, han montado una bronca, pues ya lo estamos viendo en los telediarios, ¿no? Antes de todo eso había historiadores catalanes que escribían en catalán. Ahora no sé en qué situación se encontrarán, porque claro, el miedo es libre y la situación en la que se ven, pues no se entiende cómo poder reaccionar una persona. Pero en cualquier caso estoy hablando del año 1995, 1996, 1997. Había artículos en los cuales se explicaba precisamente esto que acaba de decir Alfonso. Es decir, hay un estudio, no recuerdo exactamente en qué revista universitaria se publicó, en el cual un colega catalán explicaba cómo la feroz resistencia que hay en 1714 en Barcelona es debida al recuerdo de las guerras anteriores. Es decir, en el año 1697, durante la guerra que precede a la paz de Ryswick, una guerra contra Luis XIV, antes de que Luis XIV haya conseguido colocar a Felipe V en el trono de España, ha quedado un mal recuerdo colectivo en Barcelona. Y Barcelona sigue recordando las guerras en las cuales todavía eran leales súbditos de Carlos II. De ahí viene esa inquina, por así decir, ¿no? El francés siempre va a traer lo malo, al que tienen delante es al francés, por así decir, y por eso se enfrentan a él de esa manera. Eso es en ese momento, esa es la mentalidad de ese momento, como bien les ha dicho Alfonso. Ahora lo que han hecho ha sido intoxicar y revertir todo eso, y lo han hecho por medio de novelas pretendidamente históricas, Victus y Vae Victus, escritas pues hace nada, prácticamente 5 años. Gran parte de lo que estamos viendo en la calle ahora en Barcelona viene de esa intoxicación. Ha habido gente, y esto es así, y se ve en redes sociales, que piensa que una novela pretendidamente histórica, está escrita por Albert Sánchez Piñol, la de Victus o la de Vae Victis, Victus impactó más, creo que llegó a vender como unos 200.000 ejemplares, una cosa así, ha intoxicado a la población de Cataluña, a mucha gente, y le ha hecho creer algo que no existió. Pues que sí existió. Lo que ha hecho esa novela histórica o pretendidamente histórica ha sido hacerles creer que era una guerra, como usted ha dicho, de España o de Castilla contra Cataluña. Eso no existe. Eso en los documentos históricos estamos hablando de gente que podría perfectamente haber aterrizado de Marte en la Tierra, porque son tan extraños para nosotros como un marciano. De hecho, por ejemplo, hablaba Alfonso del tema de qué es lo que es un jacobita o qué es lo que es alguien que está luchando en Cataluña, en Barcelona, en 1714 contra Felipe V, un traidor. Es más que un traidor todavía. Los documentos hablan muy claramente a veces y no dan opción a este tipo de cosas. Dan opción a intoxicar o a revertir la historia o a falsearla en función de que se ignora el documento. Jacobitas en 1745, por ejemplo, cuando España está en la cresta de la ola otra vez, como bien les ha dicho Alfonso Mateo Sagasta, aparecen las sentencias de los que cogieron en el páramo de Drumosi, que es una de las últimas batallas. A esa batalla también se enviaron tropas españolas, se enviaron varios españoles como en este año de 1719, y bueno,
capturan a una serie de jacobitas y la sentencia que se les impone es en función de que diabólicamente se han alzado contra el representante de Dios en la tierra, es decir, Jorge II de Hannover, su rey. No se les considera solo traidores, sino que son el epítome del traidor, es decir, Lucifer. Lucifer se rebela contra Dios, traiciona a Dios, y cualquier traidor que se rebela contra el monarca, contra su monarca legítimo, sea Felipe V o sea Jorge II de Hannover, es un pequeño Lucifer y por lo tanto hay que tratarlo como un ser diabólico. Esa es la mentalidad de la época. Luego ya, claro, si hay políticos en la actualidad que intentan manipular esa historia y utilizarla para movilizar masas, para lanzarlos a la calle, para hacerles que quemen contenedores, etcétera, etcétera, todo esto que estamos viendo, esa ya es otra historia con pequeña, sí. con H. El problema, yo como remate antes de pasar a su pregunta, perdón, es que el problema es que España no ha generado una historia para explicar todo esto. Nos mantenemos con una historiografía que la hemos heredado todavía de Menéndez Pidal, es el último gran compilador de la historia de España, pero en realidad es la misma historia básicamente de Modesto Lafuente, de Menéndez Pelayo, es el espíritu de toda esta historia, ¿no? En realidad es el franquismo que hemos heredado todos, que es la historia que nos han enseñado. No se ha generado una nueva historia, no se ha creado una nueva historiografía para contestar a eso. Es que no, la situación no es esa, es distinta, pero lo que tenemos es complejo. Lo que tenemos es decir, no, es que, claro, somos un pueblo triste, entonces a ver cómo salimos de esta, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, buenas tardes. Yo estoy encantado con la conferencia y con el enfoque de la misma. Y este diálogo es una gozada, escuchar lo que se está diciendo aquí. Yo quería decir simplemente que me parece a mí que, bueno, en mi opinión, estamos padeciendo una historia contada por otros, sobre todo por el mundo, a mí me parece el mundo anglosajón, ¿no? De manera que nos han echado encima pues las leyendas negras famosas, ¿no? Y últimamente ha llegado a mis manos un libro que se llama Imperiofobia, de Elvira Rocabarea, ¿no? Que de alguna manera nos está diciendo o está contando pues la historia que nos han narrado otros y que no coincide con la realidad, ¿no? Bueno, simplemente era, no sé cuál es su opinión sobre este tema. Yo creo que hay un error básico, que nace en mediados del 19, que es cuando se apuesta por narrar la historia de España como un imperio histórico. Es decir, claro, nos encontramos con que es una nación que estamos creándonos, que estamos inventándonos y tenemos que contarnos, tenemos que decir, bueno, ¿quiénes somos? Y en esa disputa intelectual pues se decide que somos un imperio glorioso, porque claro, todas las naciones, pues yo desciendo de Adán y Eva, claro, es que somos lo mejor que hay, lo más selecto, lo más elegido, y somos un imperio maravilloso. Eso sucede a mediados del 19, digo. Pero claro, a mediados del 19, ¿qué somos? Mi opinión es que somos una nación nueva. Acabamos de nacer por la explosión de esta monarquía hispánica. La monarquía hispánica entra en grave crisis a principios del siglo XIX, en 1808, con la historia de Bayona. Nos quedamos sin rey. Empiezan las juntas, empieza la revolución y explota la monarquía hispánica. Desde mi punto de vista, nacemos al mismo tiempo que el resto de las repúblicas latinoamericanas y al mismo tiempo que Italia, que Alemania, que Grecia. Formamos parte de la misma explosión de creación de naciones. Claro, dentro de esa explosión de creación de naciones, cada uno se cuenta como vive, como está. Y en ese momento, los que están pujantes son Inglaterra y Francia. Entonces, claro, sus historias son luminosas. La historia de Inglaterra, narrada en 1860, pues claro, ¿qué van a contar? Pues son dueños de medio mundo. En ese momento son dueños de medio mundo y para ellos la conclusión es esa. Es decir, que han sido dueños de medio mundo siempre. Parece que siempre han sido dueños del mundo. Francia es lo mismo. Es un mismo periodo histórico en que en todos nos narramos, donde se crean de verdad las grandes bases de lo que es la historiografía actual. ¿Qué se encuentran los españoles cuando se tienen que narrar a sí mismos en 1860? Pues un horror. Porque claro, de ser dueños del mundo
a de repente, pues ¿qué tenemos? La península ibérica, Cuba, Filipinas, las Baleares y Canarias, y 4 plazas en África. ¿Y dónde está nuestro imperio? Y claro, pues viene la explicación, dice, no, lo hemos perdido. Éramos un imperio impresionante, dominábamos el mundo, no se ponía el sol en nuestro territorio, pero lo hemos perdido. Y al final Cánovas del Castillo nos explica por qué se ha perdido y cómo se ha perdido y cómo se ha ido perdiendo poco a poco, que luego cuando empiezas a ver de verdad la evolución, dices, pues no se ha perdido poco a poco. Esto no funcionó así. O sea, no, durante 300 años no. Y ahora empezamos a ver, hay un libro interesantísimo que se llama Elegía criolla, por ejemplo, de Tomás Pérez Bejo, donde nos está hablando de que la guerra de independencias americanas no son guerras de independencia, es una inmensa guerra civil, porque las naciones como tal no surgen sino después de la independencia latinoamericana. O sea, lo que hay es una enorme revolución que ocupa todo lo que era la monarquía hispánica, donde nacemos todos. Creo que narrarnos así es mucho mejor, porque dice, vamos a ver, somos una nación nueva, no tenemos nada que decir. La política de O'Donnell de internacionalización, o sea, el intento de volver a conquistar México, por lo menos la aventura mexicana, la aventura de Indochina, la aventura africana, todo eso son intentos de decir, bueno, tenemos que volver a ser un imperio. Porque si éramos un imperio, pues esto hay que justificarlo de alguna manera. Necesitamos ser un imperio, que es lo mismo que le pasa a Italia cuando entran a Etiopía. Es la misma mecánica intelectual. Pero claro, a nosotros nos puede la pérdida. Y ese es el error. Dice, bueno, señores, no hemos perdido nada, que no es verdad, que no hemos perdido nada, que la monarquía hispánica no es España, que es un error narrativo fundamental y que no es ninguna vergüenza ser una nación nueva. Que parece que es el gran lastre, nadie se atreve a decir somos una nación nueva, pues digámoslo con orgullo, que eso no es renunciar a, por supuesto, Castilla tiene una historia, Aragón tiene una historia, Cataluña tiene una historia, todo el mundo tiene una historia apasionante, la península ibérica, pero no era España, y eso que se habla de España desde el siglo XIV, o sea, existe. Lope de Vega se duele por España. Lope de Vega hay un momento que dice, los poetas de España van a ser tan grandes como los de Italia o los de Grecia. Dice, bueno, cuidado con la frase. ¿Qué es España? Italia no existía entonces tampoco. Y Grecia tampoco. Y Grecia no ha existido nunca, hasta el siglo XIX. Parece que Grecia la inventa Lord Byron, ¿no? Grecia nunca existió. Siempre fue territorio bizantino o territorio otomano, o en general bailaba de un lado para otro, pero nunca tuvo una existencia real de nación hasta el siglo XIX, que nace Grecia, igual que nosotros, igual que Italia, igual que Alemania. ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está el problema de no ser una nación más antigua que las más antiguas de las antiguas? Pues chicos, a mí me parece que se explica todo mucho mejor y los conflictos internos se pueden ver como virtudes más que como defectos. Yo creo que es una virtud que en la península ibérica todavía exista el vasco, el catalán, el gallego. Me parece que es un mérito. En Francia también estaban y no queda ni uno. Nadie habla vasco, ni habla catalán, porque la política francesa durante varios siglos ha sido de exterminio de la diferencia. Bueno, ¿por qué no nos creemos eso? ¿Por qué no nos creemos que una nación nueva y dentro de la península ibérica eso tiene un valor? ¿Tiene un valor que seguimos pegándonos entre nosotros y discutiendo? Pues claro. ¿Y qué? Los hermanos también se pegan y se discuten continuamente, pero quizá eso sea algo bueno, ¿no? Habría que venderlo como bueno. Es decir, oye, pues tiene el mérito de que a pesar de todo, en esta península, pues aquí estamos todos todavía. Nadie se ha cargado a nadie, lo cual, pues mira, está bien, ¿no? Porque las guerras civiles son constantes en todos los pueblos. Claro, cuando aquí hablamos de las guerras civiles españolas, claro, los carlistas, empieza el carlismo a partir de 1833, esto ya es una guerra civil, una sucesión de guerras civiles. Y dices, hombre, ¿y en Italia qué? El proceso es el mismo. A Garibaldi, que iba dando besos a los niños por la calle. O sea, es el mismo proceso, liberalismo contra el absolutismo. La ruptura del antiguo régimen lleva a una guerra constante de liberación. Y eso es lo mismo que estamos viviendo las guerras carlistas con las guerras de liberación de Garibaldi en Italia, ¿no? Son
procesos paralelos durante todo el siglo XIX, que es convulso en toda Europa. No hay más guerras civiles ni más conflictos que en Francia, uno detrás de otro. Más que el nuestro. Cuando nosotros miramos nuestro siglo XIX y decimos, es que es un espanto, vaya horror, qué siglo, somos un desastre, nuestros políticos son un desastre. Bueno, pues, echemos un vistazo a Francia, que cuando no están a tiros, están a bofetadas, porque es que las revoluciones son constantes, las repúblicas son constantes, las constituciones, las revueltas, los cambios de imperio, monarquía, república. Dice, hombre, ¿y eso qué pasa? No, pero claro, bueno, es Francia, eso no pasa nada, ¿no? Francia... Bueno, ¿Italia qué? Bueno, me interrumpo porque si no... Espera. Sí, un matiz antes de que empieces. En Suiza también hubo una guerra civil en el siglo XIX, una pequeña guerra civil, pero no es conocida y sí la hubo. Fíjense, Suiza, que hoy día es como, bueno, él no va más, ha sido eso el reloj de Cuco durante 800 años y nada más. Suiza tuvo una guerra civil precisamente de esas características de las que señala Alfonso, absolutismo contra liberalismo. Y otra cosa, el problema es que cuando nosotros hacemos algo bien, luego no viene alguien con una buena novela histórica a contarlo, ¿eh? España en 1808, cuando nace como nación, es capaz de reorganizar un ejército que deja a Napoleón pasmado y clavado en el suelo, y durante 5 años le somete a una guerra de desgaste que le hace perder la guerra. A Waterloo no se llega por casualidad, se llega después del desgaste al que se somete, no por guerrilleros, porque eso es una cosa que fastidia mucho y repatea mucho a los historiadores que estamos en los archivos, sacando a la luz en la historia de los ejércitos patriotas, ejércitos que se denominan nacionales, porque son ejércitos al servicio de la nación, no del rey. Entonces, ¿cuál es el problema? Se lo digo claramente, no hay ni una sola novela histórica decente en España ni fuera de España que refleje eso. Siempre aparece el guerrillero, el navajero que mata en un callejón, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes de una cosa que se llama el Séptimo Ejército? No. Lo ignoran perfectamente. Estaba dirigido por un vasco, Gabriel de Mendizábal. Controlaba todo el norte de la península ibérica. Las bajas que se infligieron por el Séptimo Ejército entre 1810 y 1813 fueron monumentales. Napoleón tenía que tener alrededor de 30.000, 40.000 hombres solamente en la comunidad autónoma de Cantabria. Multipliquen eso por toda la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta la frontera vasca. Esa es la realidad. ¿Hay alguna novela histórica que haya contado esto? No. ¿Le van a dar el premio Planeta a alguien que presente una novela histórica de este tipo? No. Ese es el problema que tenemos. Ese y el ignorar que en Suiza también hubo una guerra civil en el siglo XIX. Sí, Dime. la monarquía hispánica está entroncada con las monarquías europeas. ¿En qué siglo tienen su origen? ¿A partir de qué siglo se originaron aquí en Europa? Perdón, es que me he perdido el principio, perdóneme. ¿La monarquía? La monarquía hispánica está entroncada con las monarquías europeas en general. Sí. ¿A partir de qué siglo se originaron aquí en Europa? Bueno, la monarquía hispánica con expansión europea, a partir de... El que trae los patrimonios europeos es Felipe el Hermoso, con Juana I. Pues a partir de ese momento, yo creo que el primer monarca que viene a España es Carlos I, ya con posesiones en Alemania, ¿no? O sea, cuando entran los Habsburgo en España es con Felipe el Hermoso. Entonces, que es a finales del siglo XV. Yo creo que a partir de ahí es cuando la monarquía hispánica tiene relación con Europa, por así decirlo, con el imperio. Pero en principio también es lo de siempre, ¿no? El matrimonio de Juana con Felipe es azaroso y no se sabe, o sea, es casualidad que Juana llegue a ser reina de Castilla, también es una casualidad importante, y mucho más que sea reina de Castilla y que Carlos herede Castilla, que en ese momento Castilla tenga el suministro de metal que tiene con América. Pues claro, Castilla, tenga en cuenta que cuando hablamos ya en el 19 está completamente arruinada, o sea, Castilla no queda nada, o sea, no quedan ni las piedras. Es una ruina absoluta, es una destrucción total de Castilla financiando a la monarquía, que esa es otra historia. Espera, que está una chica al fondo. A ver, varias cosas. Una, sobre las lenguas francesas, es falso que no se enseñan en las escuelas francesas, porque desde el año 1951 se enseña el vasco, el bretón, el catalán, el occitano, y a partir del 74 hay 5 lenguas de ultramar que también se enseñan, y se hizo un informe en el 99 que reconocía 75 lenguas diferentes regionales en Francia. Con lo cual esto no es realmente cierto. Después, ha dicho una cosa muy interesante que yo lo vengo observando y reflexionando últimamente, y es que la historia se escribe hacia el futuro. Y si
hasta ahora primero fue Francia el foco cultural de Europa y después fue Inglaterra, ahora es Estados Unidos. Y hay un hecho muy interesante que no estamos teniendo en cuenta porque no estamos estudiando la historia de Europa en el contexto mundial, es que después de la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial mandó Estados Unidos 1 millón de soldados. A la Segunda Guerra Mundial mandó Estados Unidos a Europa 2 millones de soldados. Y después de la Segunda Guerra Mundial se repartió el mundo Estados Unidos con Rusia. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se impuso a toda Europa la descolonización de todas las colonias que tenían en el mundo, de Holanda, todo Indonesia, las colonias francesas, Argelia, todas las colonias portuguesas, que eran enormes, Angola y Mozambique, que tenían grandes recursos minerales y de petróleo, y las colonias españolas, que en aquel momento quedaba solamente ya pues, Guinea y el Sáhara español, y lo que era el protectorado español. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia ahora la está escribiendo Estados Unidos, y es la segunda vez en una conferencia que oigo esta idea que se quiere imponer de que España no existía antes del siglo XIX. Es una idea nueva y viene ahora y viene con esta globalización y viene con esta disolución de los estados en este movimiento ya no imperialista, porque hasta entonces, hasta ahora, Estados Unidos era imperialista, pero ahora es globalista, ahora viene el capital global, que es un paso más. Y entonces se está disolviendo los estados y se está imponiendo esta corriente de España ya no existe. Y entonces solamente tenemos que ir a mirar el propio texto del Tratado de Utrecht. Y lo que dice el Tratado de Utrecht del rey de las Españas, que las Españas eran la del territorio español, porque luego lo dicen varias partes del texto el rey de España, y los pueblos de España. Y incluyen los pueblos de España a vizcaínos específicamente, y las condiciones que se dan a los vizcaínos y a los catalanes, a los que se da una amnistía y un compromiso de no tocar y de no tomar ningún tipo de represalias sobre Cataluña, y al que se nombra como uno de los pueblos más de España, igual que las dos Castillas. Entonces, si todo el Tratado de Utrecht, aunque la monarquía realmente no fuera porque era un rey nuevo, era francés, nacido en Versalles, Felipe V, la monarquía era una cosa, la familia que gobernaba era una cosa, pero España como territorio, igual que en el mismo texto del Tratado de Utrecht, dice que Sicilia, el reino de Sicilia, que está actualmente en los dominios de España, que no considera España, pero España lo considera España, pero Sicilia lo considera el reino de Sicilia, que está en ese momento en los dominios de España. Entonces, para contrarrestar toda la teoría que se ha venido diciendo aquí, y qué es lo nuevo que viene escribiendo hacia el futuro, hacia la globalización, que España no existía y que se está diciendo en otras conferencias, porque lo vengo oyendo, o sea, está muy de moda ir saliendo una serie de temas culturales que se quieren impulsar, y yo veo profesores que los impulsan en varias conferencias, y últimamente es de que España no existía antes del siglo XIX. Estados Unidos existía desde 1776, cuando se independizó del Reino Unido, pero España no. Pero leeros, por favor, el Tratado de Utrecht y sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Gracias. Yo estoy en desacuerdo. Cuando te digo que España no existía, creo que no tiene nada que ver la visión de Estados Unidos actual ni la política futura de Estados Unidos, creo que no tiene nada que ver con la visión de España. La definición de España como tal, ya digo que desde el siglo XVI se habla de España. España como concepto romántico, digamos, existe. Por supuesto que existe. Pero existe como concepto de nación, pero no de nación como la entendemos ahora mismo, sino de nacido en. O sea, un territorio peninsular, son los españoles. Ricote en el Quijote, cuando vuelve a España, dice, pues soy español. O sea, yo lamento el morisco, ¿no? El Ricote morisco. Cuando vuelve, dice, sí, España es mi tierra, es mi patria, la echo de menos. Habla de España. Y habla de España además con cariño y todo el mundo se entiende. Y todo el mundo entiende, de hecho, al rey de España ya se le llama a Carlos V, a Carlos I, se le llama rey de España. Se le llama rey de España, pero no existe un título de rey de España. Y cuando se habla de las Españas, se habla de España europea y España América. Esas son las Españas. Yo creo que eso, no concibo que eso pueda ser España.
el concepto de las Españas es muy amplio. Y cuando se habla de españoles de uno y otro lado del mar, se refiere a los españoles blancos, por así decirlo, europeos, y los indios, por ejemplo. Son también españoles del otro lado del mar. Esa ambivalencia del lenguaje da muchas interpretaciones. Creo que es muy variado, es muy difícil comparar a qué se refieren y qué valor tiene. Yo creo que no tiene el valor que damos ahora al territorio de España, lo que entendemos cuando hablamos de España, no es el territorio de cuando se dice que Carlos I es rey de España. Porque Carlos I, por ejemplo, es rey de España, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que Flandes era España? ¿El Franco Condado era España? ¿Milán era España? Bueno, Milán es lo que coge Felipe II. Pero Felipe II es rey de España. ¿Y qué es España? Nápoles y Sicilia son España. Bueno, yo creo que no. O sea, creo que cuando se dice rey de España es un término que no equivale a lo que ahora entendemos como rey de España. Porque se funda. O sea, nace lo que va a ser el reino de Sicilia, porque se lo intentan apartar a la monarquía. Es más, luego pone la condición de que no puede formar parte de la monarquía hispánica. Por eso Carlos, cuando tiene que ser rey de España, o rey de la monarquía hispánica, tiene que renunciar a ser rey de las dos Sicilias. Creo que hay una cuestión simplemente terminológica, que no es, pero sí es importante el fondo. No sé cuál es el problema, o sea, no he acabado de entender el problema de decir que España es una nación nueva. No veo por qué eso crea un conflicto. No lo sé. No sé, dice, bueno, es que es la nueva moda, me dices. Bueno, sí, hombre. España. Hay un problema, te voy a decir, dos matices a esto, por intentar desatascar, si me permites. Sí, por favor. Brevemente, a ver, en historia hay dos tipos de problemas. Uno, localizar los documentos, si los hubiere, que a veces no los hay. Y dos, interpretarlos. Entonces, a la hora de interpretar, es como si anduviésemos por un campo minado, los historiadores. Has mencionado que no estás de acuerdo en el tema de que en Francia no se utilizan los idiomas, que no existen los idiomas. Vamos a ver, yo creo que lo que ha dicho Alfonso... No. Sí, bueno, bien, vamos a ver. Pero una cosa, el proceso de formación de la nación francesa, cómo ha sido el comportamiento de los distintos reinos en la monarquía hispánica. Es completamente distinto. El proceso de formación de la monarquía francesa ha sido con la eliminación. Yo no sé si ahora se enseña o no se enseña en las escuelas. Probablemente sí, porque es una cosa que está muy bien. Pero ha sido un proceso de eliminación de la diferencia y de repoblación, que es un término o un sistema completamente diferente del que se ha llevado a cabo dentro de la península ibérica. Nada más. Están minusvaloradas esas lenguas. Sí se reconocen, sí se les saca la luz, etcétera, etcétera, pero como curiosidades. Lo que ha venido a decir Alfonso, y yo creo que esa diferencia es básica, por encima de esto que has dicho, es sencillamente que en España tienen muchísima mayor pujanza idiomas como el gallego, el euskera y el catalán, de la que tiene el catalán, por ejemplo, en la zona francesa. ¿Que se enseña en las escuelas públicas? ¿Que existe, que no ha sido completamente exterminado? Sí, de acuerdo, pero la prestancia, el relieve social, la utilidad social que tiene el catalán en Cataluña ahora mismo y en la zona francesa es completamente distinto, independientemente de que exista ese documento. A ese voy, al tema de la interpretación. Tú lees en ese documento que efectivamente desde 1951 existen todas estas medidas y demás, pero ¿a qué están enfocadas? ¿Están enfocadas a convertir el catalán en un idioma vehicular, utilitario, necesario para trabajar en la administración, necesario para trabajar en las empresas privadas? No, nunca. Yo conozco muy bien el caso del País Vasco francés y sé perfectamente que el relieve que tiene el euskera en la comunidad autónoma vasca, incluso ahora en Navarra, no es el mismo ni de lejos que el que tiene en la comunidad, es que de hecho no existe ni una comunidad vasco-francesa, eso es algo... Bien. No. Sí,
pero vamos, que es que una cosa no quita la otra. Hay una diferencia sustancial entre la situación en Francia y la situación en España. Son situaciones distintas. Bien, en cualquier caso, lo dicho, el hecho, o sea, porque los historiadores vamos siempre al hecho, el hecho en Francia es de una manera y el hecho en España es de otra. Es decir, que los hechos no invalidan lo que acaba de señalar Alfonso. A pesar de lo que diga ese documento, vuelvo a repetirlo, hay que tener cuidado en historia. La historia, Alfonso piensa que es una disciplina. Yo le voy a castigar luego sin postre por haber dicho eso en la cena. Es una ciencia que a veces se parece muchísimo a las matemáticas. El orden de los factores, la presencia de un factor o de otro factor en una determinada ecuación histórica altera el resultado. La intensidad de un factor no es la misma en un caso que en otro. Manejamos categorías científicas. Entonces, pues bueno, a la hora de interpretar hay que tener mucho cuidado, y a la hora de interpretar un texto de principios del siglo XVIII como el Tratado de Utrecht hay que seguir teniendo muchísimo cuidado. Te pongo una comparación. Yo me he especializado en el periodo, como habéis notado antes, de la Guerra de Independencia Española, de la llamada Guerra de Independencia Española, que es un punto álgido de las campañas dentro de lo que llamamos guerras napoleónicas. Si tú comparas, y yo he visto muchísimos documentos oficiales, extraoficiales, personales, correspondencias privadas, etcétera, etcétera, de la época de 1808 a 1815, y los comparas con los documentos de 1702 a 1714 o a 1719, la diferencia es total. Son dos sociedades completamente distintas. Lo que creen los españoles del siglo XIX, de principios del siglo XIX, que ya han descubierto claramente lo que es una nación, esa nación de la que nos está hablando Alfonso, esa nación que ya se parece a la idea de nación que tenemos de España hoy día, es completamente distinta a la que tenía un español, incluso un político de alto cargo, a principios del siglo XVIII. No importa que mencionen la palabra, eso es otra cuestión completamente distinta. Álvarez Junco ya en Mater Dolorosa lo dejaba claro. Y luego, por otro lado, lo de Estados Unidos, pues bueno, me parece una tesis interesante, pero yo te recomiendo otra lectura, y es Misión en España. Misión en España es un texto que hoy día es un documento histórico, está escrito en los años 40 del siglo XX y está escrito por el embajador que Franklin Delano Roosevelt envió a España cuando el régimen de Franco se ha consolidado. Es curiosísimo ese documento histórico, el de este embajador, titulado Misión en España, porque revela cuál es la verdadera importancia geoestratégica de España en el mundo. Trump ya sabemos que no es una persona demasiado brillante, lo demuestra casi constantemente. También te voy a decir una cosa que quizás te sorprenda. Estados Unidos no está directamente controlado por su propio presidente, sino por el Departamento de Estado. Es algo que se crea a comienzos de la República Federal Americana. El Ejército, la Tesorería, es decir, bueno, el Revenue que llaman ellos, que sería el equivalente a la Hacienda y al Ministerio de Hacienda aquí, y el Ejército. Sobre esos tres pilares es sobre los que descansa la República. Y luego sobre esos tres pilares vienen y van los senadores, los representantes de la Cámara de Representantes y los propios presidentes. Recordarás, por ejemplo, que cuando intentó atacar Irán con el fuego de Dios y el apocalipsis y demás, a los 2 días apareció en televisión y dijo, quizás me he precipitado. Eso fue que el Departamento de Estado le dijo, usted lleva el maletín nuclear, pero los que deciden si se aprieta el botón o no somos nosotros. Hay una estabilidad que es la que ha mantenido durante 2 siglos a la República estadounidense. Y el libro que te decía, el de Misión en España, lo que demuestra es que España es fundamental dentro del entramado geoestratégico de Estados Unidos, tanto en los años 40 como ahora a principios del siglo XX, a principios del siglo XXI. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que puede existir una moda deprecativa, de intentar que España se disuelva, que España no ha existido nunca, etcétera, etcétera, pero yo creo que no está en el ánimo de estas conferencias ni en el ánimo de estos conferenciantes. Solamente era añadirte estos matices, por así decir. Bueno, no sé, ¿hay más preguntas? Sí, sí, hay. Le va el micrófono, me parece. Bien, ya que se ha estado hablando del Imperio Español, yo quisiera brevemente, a ver si me puedo hacer algún comentario. Muy breve. Sobre la sublevación del coronel Riego. Coronel Riego, hasta donde llego, es un hombre, inicialmente se subleva con unas fuerzas que iban predestinadas a América y se subleva entendiendo para forzar al rey Fernando VII a que aceptase la Constitución de 1812,
y, en definitiva, de haber una especie de apertura política o una incipiente democracia. Curiosamente, esa unidad que se subleva es premiada después con la famosa enseña del león, que sustituyó a las banderas españolas. Y por el otro lado crea la situación de que esas unidades, que es hacia donde voy también, esas unidades que se sublevan no van a América dando, podemos decir, la puntilla a nuestras posesiones coloniales en América. Es decir, que yo a lo que quiero llevar es la diferencia que empieza con la pérdida del Imperio americano y la situación que se crea en España con esa apertura política. A ver, hay un factor que me parece curioso, que es la falta de dolor en los intelectuales españoles por la pérdida del Imperio americano. Cuando uno revisa la generación del 98 con la pérdida de Cuba y lo que supuso eso, ese tremendo complejo, angustia que genera la pérdida de Cuba, esa sensación de dolor tremendo que está en la poesía, en los textos, en ensayos, en todas partes, uno no lo ve a principios del siglo XIX. No existe nada similar en los románticos. Nadie habla de América. En realidad, los románticos, ni Mercenarios Romanos, Espronceda, Larra, nadie habla de América. América no existe. Blanco White habla de América en Inglaterra, y habla además diciendo, bueno, señores, que se van a ir, que hay que hacer algo. Pero además habla apoyando el que él no quiere que se separen las distintas... el espacio americano, o sea, toda América no quiere que desaparezca, quiere que se mantenga unida bajo la monarquía, que hay que establecer una forma nueva de orden, hay que cambiar las leyes de comercio, hay que favorecer a los comerciantes locales, pero todo eso cae en saco roto. Y los intelectuales no se duelen, o sea, se pierde América, pierde la angustia de perder Cuba. ¿Qué sería perder México? Imagínense. ¿Qué sería para la población perder México? Pues nada, no está en ninguna parte. Para mí eso es un síntoma claro de que es que en realidad el pueblo español es que no le importaba nada a América. Es que ni los intelectuales les importaba América, no estaba en su mente, estaban a otra cosa, estaban en su revolución. Estaban en intentar acabar con el antiguo régimen en la península, que es lo mismo que están haciendo los americanos. O sea que en realidad hay una cierta hermandad intelectual entre todo ese movimiento dentro de la monarquía, ¿no? Por eso Riego es un personaje especialmente curioso, no por él, porque yo sinceramente creo que no me parece especialmente brillante, me parece un militar hasta mediocre, o sea, un tipo que no sabía ni qué hacer, o sea, se levanta y se dedica a pasear por los montes, o sea, no a dar vueltas, a esperar a ver qué pasa, no sabe muy bien qué hacer, pero sí su acción es definitiva, primero para romper con América. El ejército que iba a ir a América, efectivamente, es el que se queda aquí, porque también tenga en cuenta que hay la tesis esta de Pérez Vejo muy bonita, porque él defiende que en América los españoles nacidos en la península hay muchos sitios que no pasan del 2%, o sea que hablar de una guerra de independencia, que más bien es una guerra civil inmensa de americanos contra americanos en América. Igual que aquí también se produce una guerra civil tremenda entre realistas y liberales. Está pasando lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo en todo el marco de la monarquía. Y Riego en ese sentido es definitivo, es un personaje muy interesante por lo que supone, y yo lo metería dentro del grupo de libertadores, por así decirlo, junto con San Martín, junto con Bolívar,
por riego es uno más. O sea, uno más en ese periodo donde lo que hace al final pues resulta definitivo para el cambio de estatus de la monarquía. Y ahora, luego, pues mira, al final le acabó costando la vida, ¿no? Por lo cual, pues hombre, es un personaje interesante. Pero lo curioso de toda esta historia es precisamente el poco interés que había en los intelectuales. Ya digo que el pueblo, incluso en el caso cubano, me parece que es el mayor índice de emigración a Cuba fue después de la independencia. O sea, que es que el pueblo estaba encantado con haber perdido Cuba. Porque ya estaba bien de morir ahí de fiebres, preferían ir a trabajar, ¿no? Entonces, sin embargo, los intelectuales sí, pero los intelectuales los romanticismo, esos no sienten la pérdida de América. Y eso sí que me parece importante. Bueno, pues celebro ver que haya habido tanto éxito de esto. Está bien tener éxito, pero no está bien morir de éxito. Yo les emplazo para el día 31 de octubre, que tendremos ya el epílogo del ciclo de conferencias. Vendrá un especialista en tema de operaciones en el exterior. Habrá una mesa redonda en la que participarán el coronel del Tercio Viejo de Sicilia, heredero del Regimiento de Línea África del año 1719, don Manuel Miguel Alcalde Robles, y estará también el coronel del Ejército de Tierra, don José Luis Calvo Albero, y nos hablará pues de todas estas cuestiones. Fíjense qué curioso y qué interesante, ¿no? Y que viene mucho al hilo de lo que se ha dicho hoy aquí. El Sicilia, es decir, el Tercio Viejo número 67, desde San Sebastián en 1719, que es lo que ha motivado todas estas conferencias, a Irak en la actualidad. Eso será el 31 de octubre aquí a las 7 de la tarde en el Coldo Michelena. Y ahora, pues bueno, ya nos despedimos como es habitual, emplazándoles para la siguiente, agradeciéndoles el que hayan venido, y el coronel le hará el presente habitual de 2 libros, uno editado por Fundación Cucha y otro editado por el Ayuntamiento de Hondarribia, que tienen que ver pues con el tema de la guerra de 1719 a nuestro conferenciante de hoy día. Bueno, paso por aquí, ¿no? Que ha mencionado Miguel Ángel Domínguez, gracias Carlos también por tu apoyo, gracias a todos por su presencia y participación. Muchas gracias, Alfonso, por tu magnífica conferencia. Ha enmarcado perfectamente el contexto histórico en el que se encontraba el regimiento África entonces, a Tercio Viejo, en 1719 cuando llegamos a San Sebastián, y también nos ha enseñado a querer un poquito más como españoles y a pensar y a sentir la historia tan admirable que tenemos. Lo único que lamento es que el Tercio Viejo no estuviese en Glenshire. En Glenshire, ¿verdad? Sí, no. Se nos escapó porque hemos estado en todas las campañas, casi todas que ha habido en la historia de España, y hubiese sido un punto bueno para la historia de recibir. Vamos, muchísimas gracias. Un placer. Y te hemos terminado de... Bueno, sacamos el pendrive. Sí. A ver, sí, vamos a ello. Borramos aquí esto, a ver.